Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra, diciendo: así hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Toma las mentes, los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí y de los vecinos que van a escuchar esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, queremos entrar en comunión. Queremos entrar en comunión contigo en esta hora, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Diga gloria a Dios. Voy a un mensaje que tiene como título: fueron tus hermanos, no fui yo. ¿Cómo se llama? Fueron tus hermanos, no fui yo. Cuando llegué aquí, que yo estaba instalando esto, cuando escucho en mi oído que me dicen: fueron tus hermanos y no fui yo. Yo, ¿qué es eso? Y Dios me repetía el Espíritu Santo. Cuando me dice: vas a predicar ese mensaje aquí. Fueron tus hermanos y no fui yo. Amén. Entonces, estamos viendo aquí la historia de un jovencito que tenía su padre. Su padre se llamaba Isaí. Y este jovencito llamado David tenía 7 hermanos fuera de él. Con él eran 8. Pero dice que los hermanos de David lo menospreciaban. ¿Qué hacían los hermanos de David? Lo menospreciaban. Según los estudiosos y muchas historias que cuentan de David, y según los estudiosos, lo que narran, lo que cuentan, dice que al parecer David fue concebido en pecado. Y el Salmo también lo confirma. El mismo David dijo: en maldad me concibió ¿qué? Mi madre. O sea, no sabemos qué maldad fue, pero según los estudiosos dicen, y también los escritos, gloria a Dios, dice que David fue nacido. Uno dicen que su madre era una prostituta. Otros dicen que lo concibieron fuera de ¿qué? Del matrimonio, o sea que era un bastardo. Y los hijos bastardos en la antigüedad no podían comer a la mesa con los hijos legítimos. ¿Cuáles eran los hijos legítimos? Los hijos legítimos eran los que nacían dentro del matrimonio, adentro del matrimonio. Pero los que nacían fuera del matrimonio con otra mujer, eso le llamaban hijos como bastardo. Y según muchas historias, David era un hijo bastardo. Para los hermanos, David era un error, era un fracaso. Aquí en este lugar, para los hermanos, David era un error, era un fracaso. Pero me llama la atención que cuando Dios manda al profeta a ungir a un hijo de Isaí, entonces Dios rechazó a los 7 y al que Dios ungió fue al bastardo, al que menospreciaban, al que rechazaban. Ahora, si los hermanos de David le tenían rabia, ahora mucho más con la unción que Dios le había dado y como Dios lo había elegido como rey, ahora más rabia le iban a tener y también le iban a tener envidia. Entonces dice que ellos le tenían rabia, no gustaban de David. Y entonces dice que se armó una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Entonces cuando vino esa guerra, dice que se levantó un gigante llamado Goliat y dice que salía a faltarle respeto al pueblo de Israel y lo maldecía y también maldecía al Señor. Y dice que un momento a otro al padre de David le da gana de enviarlo a él, a que él le llevara
raciones a su hermano y lo fuera a ver para ver cómo estaba. Entonces dice que cuando David llega, le lleva las raciones a su hermano y va a ser mandado para ver cómo su hermano estaba. Dice que en ese momento se levanta el paladín, se levanta el gigante y empezó a injuriar y empezó a maldecir al pueblo de Israel y también a Dios. Y entonces dice que lo vio David. Lo oyó David y todo el pueblo. ¿Cómo? Esa palabra que dice y oyó o lo vio David y todo el pueblo está marcando algo. O sea, el pueblo tenía muchos días, casi 40 días, escuchando a un enemigo incircunciso maldecirlo a ellos y maldecir a su Dios. Pero dice que lo oyó David. O sea, alguien que no lo había escuchado, lo escuchó. Ay, Shamaya. Alguien que no lo había escuchado, lo escuchó. ¿Sabe cuál es el error del diablo? El error del diablo es que un valiente lo escuche. El diablo amedranta a la gente floja, pero a la gente valiente, él no lo enfrenta. Él le quiere tirar por la espalda. Yo no sé cuántos están aquí. El diablo empieza a decir, te voy a matar, te voy a destruir. ¿Por qué? Porque tú le prestas oído, porque tú estás actuando con cobardía. Pero la Biblia me dice que Dios no te ha dado un espíritu de flojera, sino te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que a veces usted y yo los acobardamos a la estupidez del diablo, que el diablo dice, te voy a destruir, te voy a matar. Están aquí en este lugar, pero se levanta un valiente que lo escucha y dice, ¿a quién es que tú vas a matar? Incircunciso. Dile que está a tu lado. A toda persona no se le puede maldecir. A toda persona no se le puede estar hablando cosas contrarias o cosas negativas. O sea, todos los que estaban ahí, hasta Saúl, cuando Goliat les hablaba, le tenía miedo. Pero dice que cuando David lo escuchó, David fue el que dijo, ¿y quién es este incircunciso que viene a enfrentar al ejército de Israel y al Dios viviente? ¿Quién es que se cree este mogoso? ¿Quién es este? Están aquí en este lugar. Y entonces David dijo, mira, le dijeron a David que estaban dando un premio para que le arrancara la cabeza al circunciso. Pero yo no vengo a hablar de cómo David mató a Goliat. Yo no vengo a hablarle a usted de eso. Mira hacia el frente, porque esa prédica usted la ha escuchado. Yo no vengo a hablarle a usted de eso. Yo vengo a hablarle a ustedes de lo que pasaba con los hermanos de David hacia David. ¿Está aquí? Y dice que David fue mandado al campamento y él escuchó a Goliat injuriando. Y cuando él escucha, David dijo, ese premio me lo gano yo, hasta sin premio. Yo le arranco la cabeza. Le arranco la cabeza. Número uno, Dios quiere que tú seas valiente. David sabía que Dios lo había ungido. Y David dijo, aunque él... Prima, no se preocupe, que yo no soy amante del ventilador. Aquí. David, escucha eso. David dijo, yo creo que David dijo, sin recompensa, yo voy y lo enfrento. Estamos aquí. Sin recompensa, yo voy y lo enfrento. Aunque no me la den, yo voy. Aquí, porque David entendía y comprendía que él tenía la unción, que él tenía al Señor, que el Señor era su escudo alrededor y era su gloria y el que levantaba su cabeza. Entonces David en ese momento no miró su estatura, sino que miró la grandeza de Dios. Voy a repetírselo. David en ese momento no miró su estatura, porque si David mira su estatura, se da cuenta que Goliat era más grande y que con los ojos, si él no mira con los ojos clínicos, con los ojos natural, con esos ojos que ven los doctores, entonces dice, ya estoy muerto. Sino que David dijo, David lo vio con los ojos de Dios. David no se vio a él, David se vio a Dios peleando a través de él. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando usted quiere enfrentar al diablo y lo quiere enfrentar viéndose a usted se va a ver derrotado. Pero cuando usted ve al diablo y usted ve a Dios a través de usted dice, te voy a arrancar la cabeza, te voy a destruir y canamacaya, por encima de ti voy a pasar. Porque esto no, escuche, esto no depende de usted ni depende de mí, esto depende del Dios que te ungió, del Dios que te marcó, del Dios que te predestinó. Dile que está a tu lado, no eres tú, es Dios. Por eso es
que David dijo en un salmo, no es con espada ni con ejército, es con el espíritu. Entonces David dijo, espérate, yo tengo el espíritu, y si tengo el espíritu no necesito espada ni necesito ejército. ¿Sabes qué necesito? Al espíritu. Y le que está a tu lado, tú tienes al espíritu. Escucha esto. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia ignora cuando uno le dice, usted tiene el espíritu. ¿Cómo tú vas a valorar lo que tú tienes si no lo conoces? ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia? Que se habla de espíritu pero no lo conoce. Una cosa es conocer el nombre y otra cosa es conocer el dueño del nombre. Voy a tener que repetir esto. Una cosa es conocer el nombre y otra cosa es conocer el dueño del nombre. Nosotros decimos Espíritu Santo, pero no conocemos al Espíritu Santo. Conocemos el nombre porque está en la Biblia, pero no conocemos al dueño del nombre. Entonces, cuando David no solamente conocía el nombre del Espíritu, David conocía al Espíritu. Entonces, cuando tú conoces al Espíritu, tú vas a entrar en una comunión y te vas a convertir en un guerrero que va a pelear muchas batallas. Y puede que el Espíritu Santo va a permitir que caigas, pero no que te destruyan. Pero esa caída no es para muerte, esa caída es para formar el valiente que el Espíritu Santo quiere desarrollar. Entonces, la iglesia lleva años conociendo el nombre del Espíritu Santo, conociendo el nombre de Jesús, conociendo el nombre del Padre, pero no conociendo al Padre en sí, y no conociendo a Jesús en sí, y no conociendo al Espíritu Santo en sí. Y yo un día le dije a unos pentecostales, un grupito de pentecostales, y le dije, una cosa es conocer el nombre y otra cosa es conocer el dueño del nombre. Y yo le dije, es que ustedes conocen el nombre de Jesús, pero ustedes no conocen a Jesús. Shamaya, yo no sé cuánto tengo aquí en este lugar. Y cuando yo lo confronté y le dije, es que ustedes conocen el nombre, pero no conocen el dueño. Entonces, hacían así. Está aquí. Porque una cosa es que usted conoce el nombre de Ortilio y otra cosa es que usted me conozca. Ninguno de los que están aquí, gloria a Dios su nombre, conocen áreas mías. Usted puede conocer mi nombre, pero no me conoce a mí. Y eso es lo que pasa, que llevamos años conociendo el nombre de Jesús, pero no conociendo a Jesús. ¿Está aquí? Cuando tú conoces el nombre de Jesús, ahí es que, cuando tú conoces a Jesús, ahí es que vas a tener cambio. Nadie tiene cambio si no conoce a Jesús. Dile que está a tu lado, no te quedes con la etiqueta. Tienes que buscar más profundo. ¿Está aquí? Si usted se da cuenta, todo regalo tiene una presentación, pero el regalo va por dentro de la presentación. ¿Está aquí? Entonces, la Biblia dice, David, cuando David empezó a preguntar qué le daban a la persona que matara a Goliat, entonces los hermanitos escucharon y los hermanitos dicen que se enojaron y empezaron a braviarle a David y empezaron a injuriarlo y se enojaron. ¿Tú sabes por qué ellos se enojaron? Porque el día que David fue ungido como rey, ellos estaban ahí, porque la Biblia dice que el profeta lo ungió delante de ¿quién? De sus hermanos, dando a entender que ellos le tenían envidia y le tenían rabia. Y ellos sabían que David podía arrancarle la cabeza, porque David tenía la unción. Entonces, ellos más rabia le tenían. Entonces, el mensaje tiene como título, fueron tus hermanos, no fui yo. Pastor, ¿por qué? Porque tú sabes cuántas cosas David tuvo que soportarle a los hermanos. Número uno, tuvo que soportarle que no podía comer con ellos a la mesa. Si David se acercaba a la mesa, ellos o quizás lo pateaban y lo trataban como cualquiera. O sea, los hermanos de David mantenían maltratándolo, mantenían menospreciándolo, rechazándolo. Porque el mismo David en un salmo dice que su hermano lo aborrecía. Eso está en un salmo. Entonces, estamos viendo aquí que David tuvo que soportarle a sus hermanos tanta cosa. Tanta cosa. Si David fuera así o otro, le fuera dicho a Dios, yo no te pedí a ti nacer.
Si David fuera así, otro se hubiera enojado ¿con quién? Con el que da la vida. Porque ellos sí, tú los trajiste a la tierra y ellos sí pueden ser amados y yo tengo que ser rechazado. David fuera podido empezar a hacerle reclamo ¿a quién? A Dios. ¿Y por qué a mí todo el mundo me rechaza? En mi casa todo el mundo me aborrece. Los hermanos míos, yo no puedo jugar con ellos porque ellos me ven como cualquier cosa. Entonces, David, si hubiera sido otro, hubiera dejado que sus hermanos le fueran dañado el corazón. Escucha esto. Si David fuera así otro, él fuera permitido que los hermanos le fueran dañado ¿qué? El corazón. Por eso el Señor me dijo a mí, Ortilio, dile a ellos que no fui yo, que fueron sus hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos con Dios por lo que un hermano lo hizo. No fue Dios que te lo hizo, fue un hermano tuyo que te lo hizo, Maica. Y ese es el problema. No, Dios te da una asignación para que tú seas hijo y te da un ministerio y ya tú no quieres ser hijo de Dios, ya tú no quieres saber de Dios, aborreces a Dios por lo que un hermano te hizo. Fue tu hermano, no fue Dios, Amaya. Por eso vengo a predicar de parte de Dios. Lo que la gente te está haciendo en la gente, no fue Dios. Así que ama a Dios. Están aquí en este lugar porque Dios se encargará de darle juicio al que Él tenga que darle juicio, porque Dios es un juez justo. Así que no te enojes con Dios por lo que la gente te está haciendo. Fueron ellos, no fue Dios. David no dejó que los hermanos le dañaran su corazón. David siguió buscando a Dios. David siguió contemplando a Dios, porque David dijo, espérate, no fue Dios que me hizo esto. El que me hizo esto, ¿sabe quién fue? Fue mis hermanos. Y Dios me dijo que yo estaba aquí. Fueron tus hermanos, no fui yo. Este mensaje me lo dio ahí, cuando estaba arreglando esto. Fueron tus hermanos, no fui yo. Y yo le dije, ¿será que Dios me está dando esta palabra por lo que la gente en el evangelio me han hecho a mí? Y ahí Dios me dijo, no, se lo vas a predicar a ellos, porque hoy voy a liberar. Aquí hay mucha gente, aún gente que se quedaron en la casa, que necesitaban escuchar esta palabra, porque hay gente aquí que tiene guerra con gente que se congregan aquí. Hay gente aquí que no gusta de un hermano, o porque le hizo algo, o cualquier murmuración, o por cualquier cosa. Entonces eso, ¿sabe qué pasa? Le daña el corazón. Usted no puede permitir que un hermano que se congrega con usted le dañe el corazón. Usted no puede permitir que un familiar suyo de sangre le dañe el corazón, porque dañar el corazón es sacar a Dios. Cuando una persona se le daña el corazón, está sacando a Dios y está culpando a Dios como si fue Dios que le hizo lo que su hermano le hizo. No, fue tu hermano que te hizo eso, no fue Dios. Hay gente que su mamá lo ha rechazado y entonces se enoja con Dios. Dios dice, espérate, fue tu mamá, no fui yo, porque la Biblia dice, aunque padre y madre me dejare, el Señor con todo me recogerá. El Señor te está diciendo, ellos te pueden votar, ellos te pueden dejar, pero si tú vienes a mí, mira que no fui yo que te lo hice, yo te recojo. Entonces deje de estar echándole la culpa a Dios por lo que la gente le está haciendo. Dios no tiene la culpa. Busque a Dios, porque Dios está con los brazos abiertos esperando para sanar tu corazón y levantarte. Aquí, escúchame, si yo pusiera mi mirada en los evangélicos, que son mis hermanos, yo odiaría a Dios. Y yo tuve un tiempo que no quería saber de Dios, siendo un predicador, porque yo le reclamaba a Dios, mira todo lo que me hacen esos desgraciados, y le decía, tú evangélico. Yo le decía, mira todo lo que me hacen tu evangélico. Yo hice lo que tú me mandaste a hacer y ahora me señala, me manda para el infierno y hablan cosas de mí y hablan tantas cosas y tú todavía no me has defendido. Y Dios me dice, Ortilio, espérate, yo soy el que te voy a defender. Y entonces pasan los años y como yo no veía nada, entonces yo me enojaba y le decía, mira, ve, cualquier cosita que yo le hago a alguien, ahí sí me la cobra, pero lo que ellos me hacen a mí, ¿cuándo pues? Y yo a veces, Dios me decía, arrodíllate a orar, y yo decía, no me voy a arrodillar. Así le decía. Ven, ven, arrodíllate. Y yo le decía, no me voy a arrodillar.
Y cogía y me acostaba. Y cuando mi esposa estaba acostada durmiendo, Dios, el Espíritu Santo se le metía en los sueños y le decía: dile a Autilio que se levante a orar. Y mi esposa se levantaba espantada diciéndome: amor, el Señor me dio un sueño y me dijo que te levantara a orar. Y yo le decía: no me voy a levantar. Y me quedaba y no oraba. Porque no, que tenía rabia con Dios por lo que me estaba haciendo los evangélicos, que eran mis hermanos. Y por eso esta palabra me identifica a mí y yo vengo a dársela a usted. Pero yo ¿sabe qué hice? Determiné escuchar a Dios y decir: espérate, Dios no fue que me hizo esto, fue un hombre que es evangélico que me hizo esto, no fue Dios. Entonces usted no puede permitir que un evangélico o que un hermano lo haga abandonar del propósito de hijo y del llamado que Dios lo hizo. Así que si Dios lo puso a usted en este lugar, quédese aquí, que el que quiera hablar, que hable. No es Dios que te está dando lengua, no es Dios que te está criticando, no es Dios que te está señalando, es un humano. Él no murió por ti, el que murió por ti se llama Jesucristo. Alábalo si puede. Está aquí. Si el evangelio lo hubiera levantado los hombres, yo creo que ningún humano se iba a salvar. Voy a tener que repetirlo. Si el evangelio lo hubiera levantado nosotros los hombres, ninguno de nosotros lo hubiéramos salvado. Porque apenas que nosotros falláramos contra esos hombres, de una vez para el infierno. Pero como fue Jesús que levantó el evangelio a través de la cruz, de su muerte y de su resurrección, entonces no le den mente a lo que un hombre diga o piense de qué, de ti. Si Dios te puso en esta iglesia y tiene una pelea con un hermano, siga avanzando, porque ese hermano no fue el que murió por usted. El que murió por usted se llama ¿quién? Se llama el Señor. Y a veces nosotros abandonamos la asignación que Dios nos dio porque una persona nos hizo daño. Fue él, no fue Dios. Tú no le estás sirviendo al hombre, tú le estás sirviendo a Dios. Yo no voy a cantar más porque en esa iglesia me hirieron. Fue el hombre, no fue Dios. Y tú no estás cantando para el hombre, tú estás cantando para Dios. ¡Ay, Samaya! ¡Alábalo! Este no está aquí. Deme ánimo, Maisa. La Biblia dice: todo lo que los hombres hagan sea para la gloria de ¿quién? Y si la Biblia dice que todo lo que los hombres hagan sea para la gloria de Dios, entonces, ¿por qué yo voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer? Porque un hombre me está criticando y diciéndome: no me gusta como lo hace él, no me gusta como lo hace ella. Me da lo mismo. Otra cosa piensa Dios. Ay, que a mí no me gusta como la hermana predica, no me gusta como el hermano predica. Yo lo hago para usted, lo hago para Dios. Wow. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Porque la Biblia me está enseñando que todo lo que yo haga tengo que hacerlo para la gloria de ¿quién? Así que, hermanita, lo que yo estoy haciendo no es para buscar su gloria. Lo que yo estoy haciendo es para buscar la gloria de ¿quién? De mi Padre. Así que si se va a enojar, con todo respeto, enójese. Porque yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me mandó a hacer porque hay bien con usted. Entonces David nunca perdió la visión por el mal y la envidia de sus hermanos. ¿Aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Ay, Dios mío. Ay, dale un aplauso al Señor. Alábelo. Debes entender que si hoy no determinas sacar a los que te hicieron daño de tu corazón, no vas a poder avanzar en Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes en tu corazón a los que te hicieron daño, quiere decir que sacaste a Dios y colocaste en tu corazón a la persona que te hicieron daño. Y te voy a revelar un misterio del perdón. La gente cree que cuando Dios le dice perdona, ¿por qué yo tengo que perdonar? Es igual que me hizo daño. Dice Dios, perdona. ¿Pero es que? No, yo no voy a perdonarlo porque fue que me hizo daño. Cuando tú no perdonas, tú te estás rebajando. ¿Cómo, pastor? Voy a tener que repetirlo de nuevo. Cuando tú no perdonas, te estás rebajando. Cuando tú perdonas, te estás engrandeciendo. Pastor, ¿por qué? Porque todo el que no perdona
lleva en su corazón al que le hizo daño. Ay, ay, ay. Y cada vez que pase el que te hizo daño, entonces él va a hacerte mueca porque sabe que tú le tienes rabia, porque te hirió. Y entonces te va a airar y vas a amargar tu vida. Entonces dice Dios, te ha rebajado llevando a esa gente en tu corazón. Cuando tú lo perdonas, está diciendo, los saco de mi corazón. Los saco porque ellos no son grandes para yo, y no son importantes para mí, para yo llevarlo en mi corazón. Cuando tú lo saques tu corazón, te hace grande y te estás dando tu valor. Pero cuando tú no lo perdonas, no te estás dando tu valor. Todo el que no perdona se está rebajando, pero el que perdona se está haciendo grande. Ama, calla, ay, se cuta, maya. Dile que está a tu lado, Dios te está hablando. Deja de estar rebajándote con la gente que te hace daño. Sácalo de tu vida, sácalo de tu corazón. Dios me enseñó estos principios de perdón. Por eso yo soy el hombre que en mi oración, antes de pedirle perdón a Dios, digo, Señor, perdona a Tajulano que me hizo daño. Perdona a Tajulano. Lo saco de mi vida. Lo perdono. En el nombre de Jesús lo perdono. Lo perdono, lo perdono. Porque cuando yo perdono, Dios se engrandece en mí. Y cuando Dios se engrandece en mí, entonces yo soy grande. Y mira, la gente, todas las personas que no perdonan tienen un lío terrible de bajeza. ¿Esto cómo? Por eso tú ves, hay gente que por no perdonar se meten a la droga. Por eso te estoy hablando que cuando tú no perdonas, te estás rebajando. Porque el no perdón te puede llevar a la droga, porque el no perdón es un sentimiento que está aquí, que te da rabia y a veces y te da ansiedad, porque tú no puedes como vengarte y no puedes hacerle daño a la persona, no puedes matarlo, y entonces eso te lleva a envolverte en la droga. Y la droga te lleva a ser un habitante ¿de qué? De calle. Ay, Dios mío. Hay personas que aunque no están habitando en la calle, su alma es un habitante de calle por no perdonar. Voy a tener que repetir esto. Voy a tener que repetir eso. Hay personas que aunque no andan físicamente durmiendo en la calle, su alma que tiene por dentro es un habitante, es una ¿qué? De calle, habitante de calle. ¿Por qué? Porque tu alma está así, destrozada como esa persona que no tiene rumbo. ¿Por qué? Porque no has perdonado a la gente que te ha hecho daño. Saca a esa gente de tu vida y mete a Cristo. Sácala. Por eso Cristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están cargados, que yo los haré descansar. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la carga del odio, de la carga del rencor. Ay, papá, dile que está a tu lado, te va a seguir rebajando. Hay un silencio aquí. Te vas a seguir rebajando. Aló, tú sabes a cuánto. Si a ti te hubieran hecho lo que me han hecho a mí, mis mismos hermanos en Cristo, tú no estuvieras en el evangelio entonces. Porque mis mismos hermanos en Cristo me dieron trompada, me dieron planazo, me regalaron un plato y después que me regalaron un plato me lo quitaron. Te sigo hablando. Te sigo hablando. Ay, si te sigo hablando. Gente que yo le tiré la mano, y después que yo le tiré la mano, esos mismos me hicieron daño. Yo te puedo hablar de muchas cosas, pero determiné que sacarlos de mi vida, sacarlos de mi corazón. ¿Cómo? Diciéndole, Dios mío, los perdono. Los perdono. Y después que los perdone, los amo de lejos. Ay. Voy a enseñarle esto a la iglesia. Sigo, paro. Hay gente que vas a tener que aprender a amarla de lejos, porque si la sigues amando de cerca, te van a seguir haciendo daño. Pastor, dame palabra. La Biblia me enseña que Dios amó a todo ¿qué? ¿El globo qué? A todo el mundo. Y a todos los que estaban en el globo terráqueo, a todo el universo. El amor de Dios es universal. Pero Dios los amó a mucha gente, la ama ¿de qué? De lejos. Porque la Biblia dice que Dios no escucha al pecador. Pero a esos pecadores Dios los ama, pero los ama ¿de qué? De lejos. Cuando Dios los empieza a amar de cerca,
cuando ellos reciben a Cristo y Cristo los acerca ¿a dónde? A Dios. Por eso vas a tener que ser como Dios. Porque hay gente que no tiene tu mismo sentir y no tiene tu misma visión de amor. Entonces vas a tener que seguir amándola de lejos. Perdónala y desde hoy aléjate de ella. Y desde lejos ámala. Porque si la sigues acercando a tu vida, te van a destrozar la vida. Te van a Samaya. Te van a llevar al infierno. Escuché a un varón y yo le llamo que es un ignorante todavía. ¿Por qué es un ignorante? Pregúnteme por qué, pastor. Porque me dijo, un día estábamos hablando y me dijo que supuestamente que si él metía a su casa a un hermano predicador y se le enamoraba a la mujer, él seguía siendo igual con él. Y yo le digo, varón, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque un hijo de Dios, ¿cómo le va a enamorar a la mujer? A su prójimo. Ese es el diablo. O sea que tú vas a perdonar, perdona a ese diablo, pero no lo sigas metiendo a tu casa. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe qué es lo que pasa? Pregúntame qué es. Lo que pasa es que hay gente que como están en esa condición, como ellos lo están haciendo, quieren justificar su maldad. Está aquí. A mí nadie que me enamore. O sea, yo meto una persona a mi casa y viene a dañar mi casa. ¿Tú crees que yo la voy a seguir metiendo ahí? Varón, lo perdono, se va a mi casa. Y si Dios no me toma, le meto su garrotazo, después lo perdono. No, porque usted no sabe cómo puede reaccionar. Déjese creerse que usted es un Superman de la santidad. Usted, tóquese, usted es de sangre y de carne. Usted no, antes dile, por eso Jesús dijo, Padre, no los deje caer en tentación. Usted no sabe cómo puede reaccionar usted. Que usted llega a su casa y metió un hombre y cuando usted llega le está enamorando a la mujer. Usted no sabe cómo reacciona o si lo lincha, no sé. Usted no. Mejor dígale, Dios mío, guárdame. Está aquí. Entonces, ¿cómo usted va a permitir que la gente que le hizo daño a usted le va a seguir dando la misma confianza? No, perdónelo. Aléjelo de usted y síguelo amando de lejos. Dígalo amén. Dale un aplauso, pues. Por eso, a veces, a uno lo llaman arrogante. ¿Y quién lo llama arrogante? La misma gente que lo traiciona a uno lo llama ¿qué? Arrogante. Y que tú eres un cerrado. Es que si no me cierro, a veces tú vas a tener que cerrarte con mucha gente. Pero aunque te cierre, ámalos de ¿qué? De lejos. Yo no sé a cuánto Dios le está hablando. Dios te está diciendo, perdona a tus enemigos. Aléjate de ellos. Pero ámalos ¿qué? De lejos. Ay, que Cristo no es así. Tú no eres Jesucristo. ¿Cómo, pastor? Que tú no eres Jesucristo. Jesús nació y no fue contaminado con la naturaleza. Voy a tener que hablarle esto. Jesús nació y vino en carne y sangre, pero la sangre de Cristo no fue contaminada con la sangre de María. Aquí, la sangre de María, en la sangre de María estaban los pecados ¿de quién? De Adán. Por eso la sangre de María no fue revuelta con la sangre de Cristo, porque Cristo fue engendrado con el esperma de Dios, con un esperma santo y puro, así como Adán cuando Dios lo creó, Adán lo creó puro y santo, y por eso Cristo tenía que venir de esa misma condición, puro y santo. Sino que Adán después fue que se contaminó. Entonces cuando Dios mete a Cristo dentro del vientre de María, la sangre de María nunca tuvo contacto con Cristo. Por eso Cristo nunca fue contaminado, porque para que Cristo muriera no podía contaminarse con el pecado de la mamá. Porque si se contamina con el pecado de la mamá, entonces no podía morir, porque el sacrificio era inválido. Ay, Dios. Está aquí en este lugar. A su nombre.
Entonces dile que está a tu lado. Vas a tener que aprender este principio. Perdonar a tus enemigos, alejarte de ellos y amarlos con el amor del Eterno de lejos. Pastor, y si un familiar mío es una prima, pero es que esa prima tuya tiene el diablo y te ha hecho demasiado daño, perdónala, sigue amándola, pero vas a tener que amarla dígalo, de lejos. Dale un aplauso, Señor. Mateos 7:12 dice, Mateos 7:12 dice, así como los hombres hagan con vosotros, así como ustedes quieren, así como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, ustedes también hagan lo mismo con ellos. O sea que el Señor está diciendo que si tú siembras amor en los hombres, ¿qué es lo que debes recoger tú? Y si tú estás sembrando el amor a una persona y esa persona lo que está haciendo daño porque la tienes cerca, ¿qué tienes que hacer tú? Seguir amándola, ¿pero qué? Pero retirarme. Porque ella no se está prestando a que yo la ame, sino que quiere dañar mi corazón porque la tengo de cerca. Y debe entender que es una ley que como usted quiere que hagan con ustedes, usted también tiene que hacer con los demás. Ahora, a veces lo que estamos haciendo daño no son los hombres a nosotros, sino que somos nosotros a ellos. Entonces, como usted está escuchando la palabra, entonces límpiese y vuélvase en una persona que brinde amor y que brinde afecto y que brinde cosas buenas y que practique la justicia, para que le siembre a los hombres cosas buenas, para que usted también reciba eso que usted está sembrando. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. El problema es que queremos recoger donde nosotros no hemos sembrado. Estamos escuchando la palabra. Que mi marido no me ama y tú le estás brindando afecto. Y tú te le sometes. Es que mi mujer ya no me ama. Ah, y tú sí la amas a ella, tú eres detallista con ella y tú le brindas amor y cariño. Porque es que tú quieres recoger donde tú no has sembrado. Y por eso Dios jamás recogió de nosotros primero. Dios primero sembró en nosotros. Voy a tener que repetir esto. Dios nunca te va a exigir algo que Él primero no lo haga contigo. Cuando Dios te dice ama, fue porque Él nos amó primero. Juan dice, hijito mío, que amemos aquí en el Padre, porque Él nos amó primero. Es que Dios jamás está de último. Él es primero y ahí sí es último. Todo Él lo da primero y después lo que Él quiere recoger. El problema es que nosotros queremos, hermano, recoger donde nosotros no hemos sembrado. Por eso Dios nunca te va a exigir que tú le des algo que Él no te ha sembrado. Por eso la siembra más grande que el Señor hizo, pregúnteme cuál fue. A Jesucristo se lo sembró al mundo para que en esa siembra y en esa ofrenda el mundo fuera salvo. La Biblia dice que Cristo es una ofrenda de Dios, una ofrenda que Dios le dio al mundo. La ofrendó en la cruz del Calvario para que a través de esa ofrenda usted y yo tuviéramos vida en abundancia. Entonces, si Dios nos ofrendó primero, si Dios nos dio a nosotros, ahora nosotros nos toca darle a Él. Escucha esto, pregúntame qué. Por eso cuando Elías llegó donde la viuda, Elías no le dijo, cose y come tú y tu hijo. Él le dijo, cose, házame un pan a mí y dame a mí primero. Elías representaba ¿a quién? A Dios. O sea, si la viuda se niega a no darle a Elías, Dios le dice, vete de ahí, prepara otra viuda. Entonces la viuda hubiera dicho, ¿y quién te crees tú? Con esta hambruna que hay, 3 años y medio, sin agua, sin comida. Y tú me vienes a decir que el poquito de comida que tengo, te lo doy a ti primero.
Y la viuda no le dijo eso. Ah, bueno, varón de Dios, poquito de aceite apenas tengo y un poquito de harina. Está bien, yo hago lo que tú me estás diciendo. Y cuando la viuda aceptó, entonces le dice, así dice el Señor, porque no escaseará la harina y el aceite. ¿Sabe cuál es el problema de los evangélicos? De nosotros los evangélicos, que queremos es que Dios nos dé primero. Sí, Él ya nos dio, Él ya nos dio. Ahora nosotros tenemos que darle a Él. Por eso la gente que no diezma y que no ofrenda es un desagradecido. La gente agradecido diezma, no porque se lo impone, sino por agradecimiento a que Dios le dio primero la salvación. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Dios bendice un corazón agradecido. Un corazón desagradecido, Dios lo mira de lejos. Pero un corazón agradecido. Lea los salmos y se va a dar cuenta que los salmos exigen a que seamos agradecidos. ¿Con quién? Con Dios. La mayoría de nosotros somos desagradecidos. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Estamos aquí? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6:14. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios, el Padre, también perdonará vuestras ofensas. Dios te está diciendo, lo que tú hagas con los hombres, yo lo hago contigo. Escucha esto. Me está diciendo que si yo perdono a un hombre que me hizo daño, Dios me perdonará. Dios, pero ¿por qué tú tienes que perdonarme? Si ese hombre es que me tiene que perdonar, porque yo lo estoy perdonando a él porque me hizo un daño. Dice Dios, no, es que la recompensa no la vas a recibir donde tú estás sembrando, sino yo soy el que te voy a recompensar. El problema es que usted quiere que lo que usted le está haciendo a un hombre, ese mismo hombre se lo devuelva. Y dice Dios, no espere que te lo devuelva. Todo lo que tú le hagas a la gente, yo soy el que te lo voy a recompensar. Cuando tú, dile que está a tu lado, siembra perdón. Dile, acumula perdón. Pastor, ¿cómo acumulo perdón? Todo el que te haga daño, perdónalo. ¿Por qué? Porque eso va acumulando, va acumulando. Y cuando tú hagas algo delante de Dios, Dios dice, tengo que perdonarlo, porque ese hombre perdona demasiado. Porque lo que él siembra, lo va a recoger de dónde? De mí. Dile que está a tu lado. Desde hoy, empieza a perdonar. Y vas acumulando ese perdón ahí. Cuando tú falles delante de Dios, a veces sin abrir la boca, ya Dios te perdonó. Y eso fue lo que pasó con David. Pregúntame, ¿qué pasó con David? David le perdonó la vida a Saúl. Dios se lo puso ahí para que lo matara. Y él dijo, no levantaré la mano contra el ungido del Señor. Ahora David sí podía matar a Saúl. Y Dios no le iba a hacer algo. No le iba a hacer nada. A veces cogemos esa palabra para manipular. No. Dios fue que le puso a Saúl delante de ¿dónde? De David para que lo matara. Pero David determinó no matarlo. ¿Por qué? Porque era agradecido. Porque él sabía que él era que lo había criado. Ay. Y entonces no lo mató. Cuando Saúl muere, David es ungido como rey de Israel. Y dice que cuando David pecó, que se acostó con la mujer de aquel soldado valiente y después mandó matar al soldado, dice que Dios le manda un profeta llamado Natán y le dice, tú pecaste contra mí y entonces viene juicio sobre tu casa, pero no morirás. Espérate, ¿cómo así que no morirás? Porque el pecado que David cometió, según lo escrito de la ley, era un pecado de ¿qué? No de látigo, sino un pecado de muerte, porque él cometió adulterio y a los adúlteros eran muertos. Entonces Dios dijo, no lo voy a matar, porque Dios se acordó que David era misericordioso y había perdonado hasta la vida de un hombre. Entonces David acumuló perdón. Lo que tú siembras lo vas a recoger. ¿Está aquí? Voy a terminarle ya, porque voy a enseñarle este principio. Escuche esto. En la ley hay pecados, habían pecados, uno que eran de latigazo y otro que eran de muerte. Los pecados de latigazo no te mataban, sino que colocaban la espalda y te daban como unos 40 latigazos. Eso está en la ley. Eso está en la ley de Moisés.
Léalo y ahí está. Entonces, pero el que fornicaba y el que adulteraba, esos pecados eran ¿de qué? De muerte. Entonces, cuando tú pecas, fornicas y adulteras, ¿tú eres digno de qué? Entonces, cuando Dios no te hace algo, Dios lo único que está haciendo es perdonándote la vida, pero la consecuencia viene. Ahora, tú tienes que buscar tu restauración. Escucha esto. Cuando tú pecas, en el momento que pecaste, si Dios quiere te mata espiritualmente y te mata físicamente, porque ese pecado es digno ¿de qué? De muerte. Entonces, cuando Dios no te mata, te está perdonando la vida. Y hay gente que dice que Dios lo restauró. No, señor, Dios te perdonó la vida. Ahora tú tienes que buscar tu restauración. Ay, Shamaya. Yo no sé cuántos están aquí. Cuando Jesús le dijo a la mujer que hallaron en pleno acto de adulterio, él le dijo, vete y no peques más. Él no la está restaurando espiritualmente. Él le está perdonando la vida, porque el pecado que ella cometió era de qué? De muerte. Entonces él le dijo, vete y no peques más, porque si ella vuelve a pecar, entonces ya Jesús quizá no iba a estar ahí y la iban a matar. Entonces ahora esa mujer tenía que ir a buscar la restauración. Cuando alguien pecaba, tenía que ir donde el sacerdote y llevar una ofrenda. ¿Para qué? Para purificar y ser restaurado. Yo no sé cuántos están aquí en este lugar. Entonces Dios te perdona, pero tú tienes que buscar tu restauración. Porque si Dios lo hace todo, te vuelves alcahuete. Por eso es que la Biblia dice, hacer morir lo terrenal. O sea, Dios te perdona cuando fornica, pero después que Él te perdona, te dice, hace morir la fornicación. Haz morir tú, no, yo no, tú. Hazla morir con las herramientas que yo te di. Por eso hay gente cayendo y cayendo y cayendo, porque ellos creen que como Dios no lo mató, ya Dios lo restauró. Mentira, Dios no te mató, pero tú tienes que buscar la restauración, porque si no la buscas, vas a seguir pecando y pecando y pecando, y vas a coger ese versículo para justificar tu desgracia. Entonces la falta de conocimiento tiene a muchos ministros y a mucha gente atada, y a veces cogemos ese versículo para justificarnos. No, Dios me perdonó, sí, te perdonó la vida, porque el pecado que tú cometiste no era latigazo, era de muerte. Ahora tú tienes que buscar tu restauración para que ese pecado no te domine, sino que tú lo domines. Porque cuando tú fornicas, ese pecado se te mete por dentro. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, yo le digo, no fornique, porque el que fornica peca contra su propio ¿qué? Cuerpo, porque la fornicación va por dentro, el chisme va por fuera, el robo va por fuera. Son pecados de afuera, de la superficie. Pero el pecado que te hace daño es la fornicación, porque contamina tu alma y contamina tu cuerpo y tu espíritu. Por eso cuando tú pecas en fornicación o en adulterio, entonces Dios dice, no te mato, pero tienes que restaurarte. Porque si no te restaura, ese pecado te va a seguir dominando y vas a seguir cayendo. ¿Cuántas veces usted no ha visto que hay gente que con ese pecado, ese versículo, para justificarse? Pero para seguir ¿qué? Cayendo. Por eso es que la Biblia dice, hacer morir lo terrenal. ¿Qué? Lujuria, mentira, murmuración, fornicación, adulterio. No es Dios que lo hace morir, tú. Porque ya Dios te dio las herramientas. ¿Te dio a quién? La jarra del Espíritu Santo. Que la jarra del Espíritu Santo es una señal de que Dios está contigo. Una señal del pacto, porque todo pacto llevaba una ¿qué? Una señal. La jarra significa que era una costumbre que había antes, que era una señal esa señal testificaría que entre usted y esa persona había un ¿qué? Un pacto. Entonces te dio la jarra del Espíritu Santo que te ayuda en todas tus debilidades. O sea, vas a usar el poder del Espíritu Santo, el ayuno, la oración, para tú restaurarte, porque ya Dios te perdonó. Entonces, dile que está a tu lado. El perdón es una cosa y la restauración es otra. Si no entiendes ese principio, te vas a quedar solamente en el perdón y vas a seguir pecando, porque recibiste perdón, pero no has recibido restauración. ¿Cuántas veces has perdonado a tu hijo porque es rebelde y él sigue siendo rebelde?
Porque tú lo perdonaste, pero él no ha querido ¿qué? Buscar la restauración para no seguir siendo ¿qué? Rebelde. ¿Te estás dando cuenta que el perdón es una cosa y la restauración es ¿qué? Es otra. Dale un aplauso a Dios. Fuerte. 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 Por ejemplo, tú hieres a tu mujer o tu mujer te hiere a ti y después ustedes se piden perdón. Pero si ustedes no disponen para seguir cambiando, la vas a seguir hiriendo. Porque él te perdonó o ella te perdonó, pero tú sigues con la misma ¿qué? Actitud. Entonces, tu actitud es la que provoca la herida en la persona. Entonces, si esa persona te perdonó porque un día tu actitud lo hirió, ahora recibes ese perdón, pero tú tienes que decir, no, tengo que cambiar, no seguir hiriéndola con esta actitud. Ahora tengo que cambiar la actitud. Entonces, eso es lo que pasa, que entre nosotros los hermanos, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero esa persona que nos ofende a nosotros no cambian de actitud, sino que siguen con la misma actitud para seguir hiriéndonos. Por eso es que Dios te está diciendo, cuando perdonas a una persona, aléjate de ella, porque tú tomaste la actitud de perdonarlo, pero él no ha tomado la actitud de no cambiar su mala actitud, sino que va a seguir hiriéndote. Porque en la iglesia nos enseñan a perdonar, pero no nos enseñan a no herir. Voy a tener que repetir esto. En la iglesia nos han enseñado a nosotros, perdona a tu enemigo, pero no nos enseñan a no herir a nuestros hermanos. Entonces tenemos que enseñar a la gente a que aprendan a no hacerle mal a su hermano para que no lo hieran. Pero solamente le decimos, perdona, perdona. Y cuando el que yo perdono va a cambiar. Por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo de mi esposa. Quizás yo tengo una actitud que a mi esposa la hiere. Mi esposa me perdona. Pero si yo no cambio mi actitud, la voy a seguir ¿qué? Hiriendo. Porque como es mi esposa, no puede alejarse de mí. Y si yo no cambio, ella se va a cansar de tanta herida por mi actitud. Entonces dice, me tengo que alejar de ti porque me está haciendo daño. Entonces, así mismo es cuando tú pecas. Dios te perdona el pecado, pero ahora tú tienes que restaurar esa actitud que te lleva a seguir pecando y ofendiendo. Dale un aplauso a Dios. Aló. ¿Están aquí en este lugar? Entonces, es que estamos perdonando a gente que no quieren cambiar su actitud. Yo hago mi parte, lo perdono, pero él dice, ya me perdonó. Y va a seguir haciendo lo mismo para seguir hiriéndome y yo perdonándolo. Hiriéndome y yo perdonando. Hasta que llega un momento que yo digo, no, espérate, Señor, o lo cambia o yo te lo mando. A su nombre. Aquí le termino. Escuché una anécdota real, una historia, que un pastor tenía a su esposa y esa mujer le daba más dolor de cabeza que el diablo. Y un día se cansó y le dijo a Dios, o la cambia o yo te la mando. A su nombre. Aparece Dios, escuchó y dijo, este hombre ya llegó al límite, si no la cambio, la sale matando y me la manda acá y se mete en problemas aquí en la tierra. Porque todo ser humano tiene un límite. Puede ser muy bueno, pero tienes un límite. La Biblia me enseña, el Salmo me enseña, que Dios dijo, no dejaré que la vara de impiedad persevere sobre la heredad del justo. No ha de ser que justo alargue su mano o extienda su mano hacia la impiedad. O sea, lo que Dios está diciendo con ese versículo es que las personas justas tienen un límite, que ellos es como un vaso que usted le echa mucha agua y él se rebosa. Y cuando él se rebosa dice, me da lo mismo, voy a hacer daño. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos que conocernos, tenemos un límite. Yo digo a Dios, yo tengo un límite. Si tú no haces algo, yo puedo hacer cosas malas. Usted tiene que orar con conocimiento, con la palabra. Ahí está mi esposa, yo a veces me le paro a Dios y le digo, la Biblia me enseña a mí
que tú no dejarás que la vara de impiedad persevere sobre la heredad de justo. No ha de ser que justo alargue su mano hacia la impiedad. Si usted en estos momentos no hace algo, ya llegué hasta el límite, yo salgo haciendo cosas malas. Así que Dios mío, haga algo. Y Dios dice, espérate, no, es que es verdad, tengo que hacerlo, porque yo soy que estoy orando con el conocimiento, ya llegué a mi límite. Cuando un hombre llega a su límite, se puede convertir en el hombre más despreciable que hay en la tierra. Porque entre el bien y el mal hay un hilo. ¿Aló? Bueno, denle un aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies. Dígale, Señor, gracias por esta palabra. Esposa.